Clara estaba a punto de cumplir 8 años, una edad mágica, llena de sueños e inocencia. Su abuela, queriendo darle un regalo realmente especial, le entregó una reliquia de su propia infancia, una muñeca de porcelana. Era una pieza antigua, delicada, con un vestido blanco bordado a mano y un cabello oscuro y brillante recogido en 2 trenzas perfectas. «Era mía cuando tenía tu edad», le dijo la abuela, con una voz cargada de ternura y nostalgia. «Cuídala mucho, es muy especial». Para Clara fue amor a primera vista. Esa muñeca no era un juguete cualquiera, era un tesoro, un puente directo al pasado de su abuela. Con sumo cuidado, la colocó en una pequeña silla junto a su cama. Así, sería lo último que vería antes de dormirse y lo primero al despertar. Parecía el comienzo de una hermosa amistad, pero esa misma noche una sombra extraña comenzó a cernirse sobre la casa. Algo que nadie, ni en sus peores pesadillas, podría haber imaginado. La primera noche fue el principio del fin. Los padres de Clara, ya tarde, se relajaban en el salón viendo una película. De repente, un sonido agudo y claro rompió el silencio de la casa. Una risa infantil, proveniente del piso de arriba del cuarto de su hija. El corazón les dio un vuelco. Subieron las escaleras de 2 en 2, con el pánico creciendo en sus pechos. Al abrir la puerta, la escena los desconcertó. Clara dormía profundamente, con la respiración acompasada de una niña en paz. Y la muñeca seguía en su silla, inmóvil. Sin embargo, algo había cambiado. La sonrisa pintada en sus labios de porcelana parecía más ancha, más pronunciada. Una mueca casi burlona. «Debemos estar cansados, es nuestra imaginación», susurró el padre, aunque su voz delataba una profunda inquietud. Trataron de convencerse, pero esa noche el sueño no les trajo consuelo, solo la persistente imagen de esa sonrisa antinatural. En las noches que siguieron, el ambiente en la casa se volvió cada vez más denso y opresivo. Clara empezó a desarrollar un nuevo hábito, hablar sola en su habitación. Al principio, sus padres pensaron que era un juego normal, propio de su edad, pero la curiosidad los venció. Una noche se asomaron por la rendija de la puerta y lo que vieron les heló la sangre. Clara no hablaba sola. Estaba jugando a las escondidas con la muñeca de porcelana. Se escondía detrás de la cortina y susurraba, «¿Dónde estás?», para luego salir riendo, como si la muñeca le hubiera respondido. La movía, la sentaba frente a ella y mantenía conversaciones enteras. Era una escena surrealista, una niña jugando con un objeto inanimado que, en la penumbra, parecía tener voluntad propia. La inocencia del juego se había transformado en un ritual inquietante que se repetía noche tras noche, mientras los padres observaban impotentes desde el otro lado de la puerta. La preocupación de la madre alcanzó su límite. Una mañana, mientras peinaba a Clara, intentó abordar el tema con la mayor delicadeza posible. «Clara, mi amor, ¿quién te enseña esos juegos tan raros que juegas por la noche?», le preguntó, intentando que su voz sonara casual. La niña levantó la vista. Sus ojos brillaban con una inocencia desconcertante. Sonrió, una sonrisa amplia y feliz, y respondió con total naturalidad, «Es mi muñeca, ella me enseña». La madre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pero lo peor estaba por venir. Clara añadió, con la misma sonrisa en los labios, «Dice que muy pronto jugaremos de verdad». ¿Qué significaba jugar de verdad? La frase resonó en la mente de la madre como una sentencia. Ya no era la imaginación de una niña. Algo oscuro se estaba comunicando con su hija a través de esa muñeca, y la promesa de un juego de verdad sonaba como una amenaza velada. La calma se rompió definitivamente una madrugada. Un grito desgarrador, agudo y lleno de terror sacudió la casa entera.
Los padres saltaron de la cama y corrieron al cuarto de Clara. La encontraron sentada en su cama, temblando, con el rostro bañado en lágrimas. La muñeca caminó, sollozaba sin consuelo. Se bajó sola de la silla y se quedó mirándome desde el borde de la cama. Me miraba. El padre, tratando de mantener la calma por el bien de su hija, la abrazó fuerte. «Tranquila, mi vida. Solo fue una pesadilla», le dijo, convencido de que el miedo había creado una mala pasada en su mente. Se acercó a la silla para recoger la muñeca y demostrarle que todo estaba bien. Pero al levantarla, un detalle lo dejó paralizado. El impoluto vestido blanco de la muñeca estaba sucio, tenía polvo y pequeñas pelusas en el borde inferior, como si, efectivamente, hubiera estado arrastrándose por el suelo. La pesadilla de Clara, de repente, se sentía terriblemente real. A partir de ese día, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los padres decidieron vigilar de cerca, pero lo que descubrieron 3 días después superó todos sus miedos. Entraron de puntillas en la habitación de Clara mientras dormía. La niña respiraba tranquila, ajena a todo. Pero la muñeca, sentada en su silla de siempre, presentaba un cambio horrible. Sus labios, antes de un rojo pálido y pintado, ahora estaban manchados de un carmesí intenso y brillante. Al principio pensaron que la pintura vieja se estaba cayendo, pero al acercarse, la madre notó algo más. El color era húmedo, pegajoso. No era pintura, era sangre, sangre fresca. Un grito de puro horror se le escapó del alma. Instintivamente agarró la muñeca para arrojarla lejos, para destruirla. Pero en ese instante, Clara se despertó de golpe y se aferró a la muñeca con una fuerza sobrenatural. «¡No!», gritó con una voz firme y grave, una voz que no parecía la suya. «Si la tiras, se enojará contigo». Ya no había lugar a dudas. La muñeca no era un juguete, era una entidad maligna que había poseído su hogar y estaba corrompiendo a su hija. Tomaron una decisión drástica: encerrarla. Bajaron al sótano, un lugar oscuro y húmedo, y la metieron dentro de un viejo baúl de madera, cerrándolo con un candado pesado. Sintieron un alivio momentáneo, como si hubieran contenido al mal. Pero esa noche, el verdadero horror comenzó. Mientras intentaban dormir, un sonido familiar y espeluznante rompió el silencio. El eco de pequeños pasos subiendo por la escalera de madera, lentos, deliberados. El corazón de la madre latía desbocado. Con un miedo que le paralizaba las extremidades, se levantó y caminó hacia el cuarto de Clara. Abrió la puerta lentamente y la escena que la recibió la destrozó. De pie, junto a la cama de su hija, estaba la muñeca de porcelana. Tenía la cabeza ladeada en un ángulo imposible, observando a Clara dormir. Y entonces, muy lentamente, sus ojos de cristal pintado comenzaron a girar, enfocándose directamente en la madre. El pánico se apoderó de la casa. El padre, al ver la escena, actuó movido por la pura desesperación. Corrió al garaje, agarró un martillo y, sin pensarlo 2 veces, volvió a la habitación. La muñeca seguía allí, inmóvil, desafiante. Con un grito de rabia y miedo, descargó el primer golpe. La porcelana crujió, siguió golpeándola una y otra vez, con una furia ciega, hasta que la figura quedó reducida a un montón de fragmentos esparcidos por el suelo. El vestido blanco ahora hecho jirones, los ojos de cristal, rotos en 1000 pedazos. El silencio que siguió fue casi tan aterrador como el sonido de los golpes. Pero no duró mucho. De cada grieta, de cada trozo roto de porcelana, comenzó a emanar un sonido, una risa infantil. La misma risa que escucharon la primera noche, pero ahora multiplicada, distorsionada, apagándose lentamente como un eco del infierno. El estruendo despertó a Clara, que soltó un grito agudo antes de caer desmayada sobre la cama. El mal había sido destruido, pero su risa fue lo último que se escuchó. Al día siguiente,
Con el sol iluminando el horror de la noche anterior, recogieron cada uno de los fragmentos de la muñeca. Los metieron en una caja y la llevaron lejos, muy lejos de casa. Cavaron un hoyo profundo en el bosque y los enterraron, esperando sepultar con ellos la pesadilla. Pero algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Clara nunca volvió a ser la misma niña. La luz de sus ojos se había apagado, reemplazada por una sombra permanente, y aunque la muñeca ya no estaba, su presencia seguía anclada a ella. Cada noche, en la soledad de su habitación, sus padres la escuchan susurrar en la oscuridad, como si hablara con alguien que solo ella puede ver. «No te preocupes», dice con una voz queda, mientras juega sola con sus manos. «Pronto volverás, ya me lo prometiste». La risa se había ido, pero la promesa seguía viva. Gracias por acompañarme en esta historia aterradora. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima pesadilla.